Bienvenidos una vez más a The Sherlock. Hoy cuento una historia que no necesita lo sobrenatural para helar la sangre. Ocurrió en Japón, un país que muchos asocian con orden y disciplina, pero incluso en las sociedades más estructuradas el horror puede colarse por las grietas más pequeñas. En noviembre de 1988, una joven estudiante salió de su trabajo y nunca volvió a su casa. Durante 44 días siguió viva y a la vez fue invisible para quienes podrían haberla salvado. Esta es la historia de Junko Furuta, un relato real sobre cómo la crueldad, el silencio y la indiferencia puede convertir una vida en un caso que todos preferirían no mirar. Pónganse cómodos, bajen las luces y prepárense. Lo que vas a escuchar es verdadero y real y también te va a doler. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en Misato, en la prefectura de Saitama, Japón. Vivía junto a sus padres, su hermano mayor y su hermano menor en un entorno familiar estable. Asistía a la escuela secundaria de Yasho Minami, donde era conocida por ser una estudiante responsable y con buenas calificaciones, muy pocas ausencias y una relación positiva con sus compañeros, quienes la apreciaban y la recordaban como una joven amable y comprometida. Desde octubre de 1988, Junko trabajaba a tiempo parcial en una fábrica de moldes de plástico durante el horario extraescolar. Su gran objetivo era ahorrar dinero para el viaje de graduación que había planeado con ilusión. Además, había aceptado un futuro empleo en una fábrica minorista de electrónica donde tenía previsto comenzar a trabajar una vez finalizados sus estudios secundarios, lo que reflejaba su carácter organizado y preocupación por el futuro. Los responsables del crimen fueron 4 jóvenes: Hiroshi Miyano, de 18 años, Yo Oruga, de 17, Shinji Minato, de 16 y Yasushi Watanabe, de 17. En los documentos judiciales fueron identificados con las letras de A, B, C y D, claramente para poder preservar su identidad legal, ya que eran menores de edad al momento de los hechos. En ese periodo, los 4 utilizaban el segundo piso de la casa de Shinji Minato como lugar habitual de reunión. Antes del secuestro de Junko, ya contaban con antecedentes delictivos, entre ellos robos de cartera, extorsiones y agresiones sexuales. Estas conductas previas evidenciaban un patrón de violencia y criminalidad que había pasado desapercibido o no había sido contenido por el entorno ni por las autoridades. El 25 de noviembre de 1988, Hiroshi Miyano y su amigo Shinji Minato recorrían distintas zonas de Tokio con la intención de cometer robos y agredir sexualmente a jóvenes que regresaran solas a sus casas. Cerca de las 20:30 de la noche vieron a Junko Furuta volver en bicicleta después de terminar su jornada de trabajo a tiempo parcial. Siguiendo las órdenes de Miyano, Minato pateó la bicicleta de Junko, haciéndola caer al suelo y escapó inmediatamente del lugar. Miyano se acercó entonces fingiendo ser un testigo casual del ataque y bajo ese pretexto le ofreció acompañarla hasta su casa para poder protegerla. Junko claramente aceptó, sin saber que estaba siendo conducida deliberadamente a una trampa. En lugar de llevarla a su hogar, Miyano la condujo a un almacén cercano. Allí la intimidó revelándole supuestas conexiones con la Yakuza, asegurándole que su familia correría peligro si intentaba resistirse o denunciarlo. Bajo amenazas de muerte, Miyano la agredió sexualmente y repitió el abuso más tarde en un hotel cercano. Desde ese hotel, Miyano contactó a sus amigos a Yo Oruga y a Yasushi Watanabe, quienes se sumaron a las agresiones. Según los testimonios posteriores, Ogura sugirió mantener a Junko en un cautiverio para permitir que otros hombres también abusaran de ella. El grupo ya tenía antecedentes de agresiones similares y poco tiempo antes habían secuestrado y violado a otra joven que fue liberada con vida. Alrededor de las 3 de la madrugada, Miyano llevó a Junko a un parque cercano, donde Minato, Ogura y Watanabe la estaban esperando. Los jóvenes habían encontrado la dirección de su casa en un cuaderno que llevaba en su mochila y la amenazaron diciéndole que, si intentaba escapar, miembros de la Yakuza asesinarían a toda su familia. Entre los 4 la redujeron y la trasladaron a una vivienda ubicada en el distrito de Ayase Adachi, propiedad de los padres de Minato. Esa casa, especialmente el segundo piso, era utilizada por el grupo como lugar habitual de reunión. Allí Junko volvió a ser agredida y quedó retenida contra su voluntad. Con el paso de los días, la vivienda se transformó en el centro del cautiverio.
Un poco más adelante, el 27 de noviembre, los padres de Junko denunciaron su desaparición ante la policía. Para frenar la investigación, los secuestradores la obligaron a llamar a su madre. Bajo coacción, Junko dijo que se había escapado voluntariamente, que estaba a salvo y que se quedaba con un amigo. También fue forzada a pedir que se suspendieran la búsqueda policial. Cuando los padres de Minato estaban presentes en la casa, Junko fue obligada a fingir que era la novia de uno de los jóvenes. Con el tiempo esa fachada fue abandonada cuando quedó claro que los padres no denunciarían la situación. Posteriormente declararon que no intervinieron por miedo a las supuestas conexiones con la yakuza de Miyano y porque su propio hijo se había vuelto cada vez más violento. El hermano de Minato también sabía lo que ocurriría, pero tampoco actuó. Junko permaneció cautiva en esa vivienda durante alrededor de 40 días. Durante ese tiempo fue sometida a abusos físicos, sexuales y psicológicos de manera constante. El grupo no solo participó directamente, sino que también permitió y alentó la intervención de otros hombres vinculados a su entorno delictivo. Más tarde se estimó que decenas de personas participaron en los abusos. Los testimonios judiciales describieron un patrón sostenido de violencia extrema y degradación, que dejó a Junko en un estado de debilidad progresiva. En varias ocasiones perdió el conocimiento y cada intento de pedir ayuda fue castigado con mayor brutalidad. Su deterioro físico fue tan grave que apenas podía moverse por sí misma. Algunos cómplices fueron identificados posteriormente, entre ellos Tetsuo Nakamura y Koichi Tara, acusado de violación tras hallarse pruebas genéticas. En el caso de Ihara, se estableció que había sido presionado para participar. Tras el hecho, le contó lo ocurrido a su hermano, quien informó a sus padres y estos contactaron a la policía. Los agentes acudieron a la casa de Minato para investigar, sin embargo fueron convencidos de que no había ninguna joven retenida en el lugar y rechazaron inspeccionar la vivienda. Esa omisión tuvo consecuencias graves. De haberse realizado el registro, Junko habría sido encontrada con vida tras 16 días de cautiverio. Ambos oficiales fueron posteriormente despedidos por no cumplir con el procedimiento. A principios de diciembre, Junko logró intentar una llamada a la policía, pero fue descubierta antes de poder explicar la situación. Cuando la policía volvió a comunicarse, Miyano afirmó que se había tratado de una llamada accidental. Como castigo, la violencia contra Junko se intensificó. El deterioro de su estado físico fue extremo. Ya no podía alimentarse ni hidratarse correctamente, perdió el control de funciones básicas y fue castigada incluso por las consecuencias de su propio deterioro. La brutalidad prolongada alteró por completo su apariencia y su estado de salud, hasta el punto de que sus agresores dejaron de verla como un objeto de interés sexual. El 4 de enero del año 1989, pese a estar gravemente debilitada, fue obligada a participar en un juego con sus captores. Tras un episodio de ira, la agresión se intensificó durante horas. Junko colapsó y después de aproximadamente 2 horas de violencia continua, murió a causa de las heridas. Al día siguiente, temiendo ser condenados por asesinato, los responsables envolvieron el cuerpo de Junko y lo colocaron dentro de un bidón metálico y lo sellaron con cemento. Esa misma noche, lo abandonaron en una zona de Tokio utilizada para desechar electrodomésticos y basura. El 23 de enero del año 1989, Miyano y Ogura fueron arrestados por la violación en grupo de otra joven. Durante los interrogatorios posteriores, Miyano creyó que uno de sus cómplices había confesado el asesinato de Junko y reveló a la policía la ubicación del cuerpo. Al principio los agentes se confundieron, ya que investigaban otro homicidio no relacionado. Sin embargo, al día siguiente encontraron el bidón con el cuerpo de Junko, que fue identificada mediante las huellas dactilares. En las semanas siguientes fueron arrestados Ogura, Watanabe, Minato y otros implicados. El caso salió completamente a la luz y conmocionó a Japón en su totalidad. No solo por la brutalidad del crimen, sino por la cadena de silencios, miedos y omisiones que permitió que se prolongara durante semanas. A pesar de la brutalidad extrema de los crímenes, la identidad de los responsables fue protegida por la justicia japonesa, ya que todos eran considerados menores de edad al momento de los hechos. Esta decisión generó una fuerte controversia pública. La revista Shukan Bunshun reveló posteriormente los nombres de los 4 jóvenes implicados, argumentando que dada la gravedad de lo ocurrido no merecían el derecho del anonimato. En el proceso judicial, los acusados no fueron condenados formalmente por asesinato, sino que se declararon culpables del cargo de lesiones corporales que resultaron en la muerte, una figura legal con penas significativamente menores.
En julio de 1990, el tribunal de primera instancia condenó a Hiroshi Miyano, señalado como el líder del grupo, a 17 años de prisión. Miyano tenía 18 años en el momento del crimen. Tras apelar la sentencia, el juez del Tribunal Superior de Tokio, Ryuji Yanase, aumentó la pena a 20. Una de las condenas más aplicadas en Japón a un menor de edad antes de la cadena perpetua. Y posteriormente, la madre de Miyano envió a los padres de Junko Furuta 50 millones de yenes como compensación, dinero obtenido tras vender la vivienda familiar. A Miyano se le negó la libertad condicional en 2004. En enero de 2013 fue arrestado nuevamente por un caso de fraude, aunque fue liberado poco después por falta de pruebas. Shinji Minato, que tenía 16 al momento del asesinato, fue condenado inicialmente a una pena de 4 y 6 años. Pero tras la apelación fue resentenciado a 9 años. Ni sus padres ni su hermano enfrentaron cargos penales. Sin embargo, los padres de Junko Furuta ganaron una demanda civil contra los padres de Minato, dado que los crímenes se cometieron en su vivienda. Años más tarde, en el año 2018, Minato volvió a ser arrestado por intento de asesinato tras atacar violentamente a un hombre con una barra de metal y un cuchillo. Yasushi Watanabe, de 17 años, al momento del crimen recibió inicialmente una condena de entre 3 y 4 años que fue ampliada en apelación a entre 5 y 7 años. Fue liberado en 1996. Tras su salida de prisión, vivió recluido con su madre en Tokio, desarrollando un estilo de vida asociado al fenómeno de los hikikomori. En 2005 fue diagnosticado con esclerosis múltiple progresiva sin contar con recursos para su tratamiento. Falleció en el año 2021 a los 49 años. Yo Ogura, que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, pasó 8 años en un centro de detención juvenil y fue liberado en 1999, momento en el que cambió su apellido a Kamisaku. Tras su liberación se informó que se jactaba públicamente de su participación en el secuestro y los abusos contra Junko. En el año 2004 fue arrestado nuevamente por secuestrar y agredir brutalmente a un hombre al que creía vinculado sentimentalmente con su pareja. Durante el ataque, Ogura lo amenazó afirmando que ya había matado antes y sabía cómo evitar consecuencias. Fue condenado a 7 años de prisión por este hecho. La madre de Ogura fue señalada públicamente por profanar la tumba de Junko Furuta, alegando que la víctima había arruinado la vida de su hijo. También se informó que Ogura gastó dinero destinado a compensar a la familia de Furuta en artículos de lujo. Tras su liberación definitiva en el 2009 vivía solo en un departamento en Saitama dependiendo de asistencia social. Falleció en julio de 2022 a los 51 años tras sufrir un colapso mientras tomaba medicación psiquiátrica. Los cómplices Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, quienes participaron en las violaciones pero no directamente en el asesinato, fueron liberados del centro de detención juvenil en el año 2000. Las sentencias fueron ampliamente criticadas por considerarse demasiado leves en relación con la magnitud del crimen. Todos los responsables estuvieron protegidos por disposiciones legales especiales aplicables a menores de 18 años. Durante la lectura de la sentencia, el juez declaró que Junko Furuta había sido sometida a una violencia excepcionalmente grave y atroz y que fue asesinada de manera brutal a la temprana edad de 17 años. El impacto emocional del juicio fue devastador. Un espectador se desmayó al escuchar los detalles de los hechos y la madre de Junko sufrió un colapso mental requiriendo tratamiento psiquiátrico. El caso dejó una marca imborrable en la sociedad japonesa y abrió un debate profundo sobre justicia, responsabilidad y los límites del sistema penal frente a crímenes de extrema crueldad. La prensa japonesa realizó una cobertura intensa del caso, centrándose no solo en la brutalidad del crimen, sino también en la vida de Junko Furuta. Los medios reabrieron el debate público sobre la escasa severidad de la legislación japonesa respecto a delincuentes juveniles, cuestionando si el sistema estaba preparado para responder a crímenes de extrema crueldad cometidos por menores de edad. La magnitud del horror trascendió las fronteras del Japón claramente y atrajo la atención de medios internacionales, que con el paso de los años el caso inspiró diversas representaciones en la cultura popular, incluyendo películas y cómics. Sin embargo, la obra considerada más fiel en los hechos fue el documental producido poco después de la primera sentencia, en 1989, que solo se encuentra disponible en el idioma japonés. En ese documental se muestran imágenes del funeral de Junko. Sus compañeras de escuela la despidieron entre lágrimas, repitiendo una frase que quedó grabada en la memoria colectiva, que decía: "Bienvenida a casa, Jun-chan".
Una de sus amigas dejó una nota conmemorativa que reflejaba el dolor y la incredulidad de quienes la conocieron. En esa carta decía: Jun-chan, bienvenida de nuevo. Nunca imaginé que volveríamos a verte de esta manera. Debes haber pasado por tanto dolor, por tanto sufrimiento. El happy que hicimos todos para el festival escolar te quedaba muy bien. Nunca te olvidaremos. He oído que el director te ha entregado un certificado de graduación. Eso significa que nos graduamos juntos. Todos nosotros. Jun-chan, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, por favor, descansa en paz. El emperador, con el que Junko tenía previsto comenzar a trabajar tras graduarse, entregó a sus padres el uniforme que habría usado en su primer empleo y este fue colocado dentro de su ataúd. Durante la ceremonia de graduación, el director de la escuela secundaria presentó su diploma, que fue entregado formalmente a sus padres como símbolo de una vida interrumpida demasiado pronto. El lugar cercano donde fue encontrado su cuerpo, posteriormente urbanizado, y hoy forma parte del Parque Wakazu, un espacio público que contrasta con el horror de lo ocurrido allí décadas atrás. Con el paso del tiempo, y debido a reiterados actos vandálicos contra su tumba, la familia decidió trasladar los restos de Junko Furuta fuera de Japón. Finalmente fue enterrada en Norteamérica en el cementerio Paradise North en Houston, Texas, donde descansa lejos del lugar que fue escenario de su sufrimiento. La historia de Junko Furuta nos obliga a mirarnos en un espejo incómodo. Nos recuerda que la maldad no siempre viene envuelta en formas monstruosas, muchas veces se presenta como indiferencia, como callar frente a una irregularidad, como pensar que esto no es asunto mío hasta que ya no hay vuelta atrás. Si este relato te conmovió, te pido dos cosas muy sencillas. Primero, deja me gusta, eso ayuda a que estas historias reales sigan siendo contadas con respeto. Segundo, suscríbete al Sherlock y activa la campanita para que no te pierdas nuevos episodios donde contamos casos reales con rigor, sin sensacionalismo y con la intención de aprender algo de cada historia. Gracias por escuchar hasta el final y recordá, la vida de alguien puede depender de que alguien más decida no mirar hacia otro lado. Nos vemos en el próximo caso. Saludos.